Muy buenas tardes a todos. Para efectos de dejar registro de asistencia, les pido por favor hagan el correspondiente saludo con su micrófono y cámara, los que puedan, para efectos de dejar Buenas, profe, constancia. buenas. Y, profe, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. profe, ¿sí escucha? Sí, perfecto y claro. Ah, bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Brian, huevón. Buenas tardes a todos. Ya pueden cerrar sus micrófonos. Cerremos los micrófonos, por favor, para comenzar nuestra sesión. Profe, vea, Rosa está en la calle y no se puede estar en la calle. Ojo, miren, yo en este momento pues estoy culminando una vinculación que tenía con la Defensoría del Pueblo y les cuento, el día de anteayer capturaron a 6 personas por violación de medidas sanitarias, que es desatender justamente el decreto del presidente en materia de la restricción de la locomoción por cuestión de pandemia. Entonces, cuidaránse por favor, que si no les toca pasar la noche en la URI, con toda la exposición No, insalubre. no, profe, no se preocupe que tengo permiso por trabajo. Ah, bueno. Pero no crean. Bueno, entonces Es el corona. tengan mucho cuidado en todo caso, ¿no? Pijamada en la URI todavía. Bueno. Llamada en la UPJ. Bueno, señores, entonces habíamos quedado en nuestra clase anterior ya en lo que eran los principios, los culminamos, ¿no? Llegamos al último principio y hoy finalmente retomamos el tema de lo que es entonces la definición jurídica de trabajo y la definición de contrato de trabajo. Entonces, muy rápidamente, ya vamos a recordar que el trabajo pues tiene unas nociones desde el punto de vista de las distintas disciplinas, pues tiene distintos significados. No obstante, para nosotros lo que significa trabajo es lo que está contenido en esa noción que nos trae el código sustantivo. Y nos habla de que el trabajo es una actividad humana libre. Esto en relación a ese principio de que no debe haber trabajo forzado y que todos tenemos acceso de manera libre, ¿ya?, a un trabajo. La pregunta desde el punto de vista, desde la crítica, pues que uno le puede hacer a esta definición, es si uno es libre de tomar el trabajo que uno quiere o el que le toca. ¿Listo? Eso es una reflexión que uno siempre se hace cuando analiza esa concepción jurídica. Esta actividad humana libre, ¿ya?, que cuando trata de hablar de libertad es que esté libre de todo vicio, digamos, de su consentimiento, pues puede ser material o intelectual. Material, el que realiza una actividad con la fuerza de sus manos, por ejemplo, un carpintero, un artesano, ¿ya? O intelectual, la que realizamos la mayoría de profesiones, digamos, cuando utilizamos el razonamiento para prestar un servicio, que puede ser permanente o transitoria, ¿ya? Y en esa permanencia y transitoria, entonces, vamos a decir que la permanencia es cuando el trabajo va ligado, ¿ya?, al ejercicio del objeto social de la empresa, ¿ya? Es una actividad que sin esa actividad, digamos, es un servicio,
que en caso de no prestarse, pues paraliza la actividad. ¿Ya? Entonces se trata de que se requiere de manera permanente en la empresa. Y transitoria, de una vez esa definición de transitorio es que determina de que no es del giro ordinario de los negocios de la empresa, la actividad que se está realizando, el servicio que se está prestando, sino que por lo contrario se necesita para solventar alguna situación temporal. ¿Listo? Que una persona natural llamada trabajador presta conscientemente a otra. Entonces, el trabajador siempre va a ser persona natural. Eso tiene que quedarnos claro. Si estamos ante una relación entre dos personas jurídicas, eso no es un contrato de trabajo, es un contrato de otra naturaleza, ya sea civil o comercial. Solo una persona natural puede ejecutar trabajo y esto tiene unas consecuencias mucho más allá, digamos, y complejas en las relaciones laborales actuales, porque, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, exacto, está una persona natural, no hay discusión, pero allí no se puede hablar de acoso laboral. Por ejemplo, la ley lo excluye. Entonces, esta noción jurídica de trabajo de que se trate de una persona natural la que esté prestando el servicio, pues tiene que ver también con otros derechos que más adelante iremos desarrollando. Que preste conscientemente a otra, ¿ya? Y cuando hablamos de que sea consciente o no, entonces tenemos que hablar que tiene que estar libre de todo vicio del consentimiento, de la voluntad. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento de un contrato con, cualquiera? Entonces, que la persona concurra a la firma de un contrato sin ningún tipo de fuerza o violencia, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de dolo o mala intención. Entonces, a usted le colocan un revólver en la cabeza y le dicen de aquí en adelante vas a trabajar en esta empresa. ¿Listo? Hay un vicio del consentimiento. Error. Usted va a firmar o concurre a una convocatoria laboral para un determinado trabajo, pero termina firmando un contrato por otro que no es de su perfil o que lo pone en riesgo, ¿ya? Entonces es inducción en error. Entonces eso altera el consentimiento de la persona. Y dolo es cuando definitivamente una persona lo engaña, le ofrece un contrato por una remuneración de tanto y luego le sale con el cuento de que es el mínimo más comisiones con unas metas que no se van a poder cumplir. En consecuencia, usted captó esa oferta laboral sin darse cuenta realmente de qué es lo que estaba aceptando, ¿ya? No se trata de un error porque pues el error es un convencimiento equivocado del trabajador, de la persona que firma, y o viceversa del empleador que considera que tiene el perfil adecuado el trabajador, y el dolo tiene que ver obligatoriamente con ese engaño, ya malintencionado, la mala fe de una de las partes. Que una persona natural presta conscientemente a otra persona que puede ser natural o jurídica. Entonces está el empleador unipersonal, una persona que contrata a otra, ya, o la persona jurídica que contrata a otra. Cualquiera que sea su finalidad, objeto y causa lícita. Entonces, aquí tenemos que hacer un ejercicio. No creo que lo haya hecho con ustedes, pero vamos a decir que es un ejercicio que en Colombia, de manera, del punto de vista constitucional, se resolvió apenas en el 2010. Y es la pregunta, y no sé, me corrigen si ya se las hice a ustedes, es si la prostitución es trabajo. ¿Ya les hice esa pregunta? No, no nos ha hecho esa pregunta. Listo. Entonces, los invito a todos a que en el chat me digan sí o no, y luego, Prenda el micrófono. ¿sí me están escuchando? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Y luego la persona que quiera profundizar me manifieste si es o no es trabajo. Entonces, la pregunta que yo les hago a todos ustedes, y espero que todos me participen, es si la prostitución es trabajo en Colombia. Sí, Sí, sí es trabajo.
Honrado todavía, Brian. Profe, Robin dijo que no, que diga por qué. A ver, ¿ya todos me contestaron? Listo. Bueno, sí, primero escuchemos a los del sí. Esto es como un plebiscito. Entonces, alguien que me diga por qué sí es trabajo. Profe dice que según la Corte Constitucional, Pero no se me anticipen. Cuando yo les haga este tipo de preguntas, lo hago desde el punto de vista personal, ¿ya? Listo. No me saquen sí, el profe, tema jurídico, porque, digamos, a ese punto es que vamos, ¿no? A esa discusión. profe, sí, porque primordialmente es una persona natural. También lo hace bajo su propia voluntad. Es un Eh, servicio. Eso, cumple varias cosas de las que usted acaba de mencionar. Solo que dudo un poquito en la parte lícita, Porque la causa, objeto causal lícita, dudo un poquito, no sé si tenga que ver algo eso. ¿Quién más nos quiere participar frente a ese tema? Profe, es yo, legal en Colombia, profe. A ver, dígame, profe, verá. Juliana. Porque como decía Giselle, pues es una actividad humana libre, o sea, cada persona decide pues, si quiere prostituirse o no. Es una persona natural, pues es una actividad que puede ser permanente o transitoria. Algunas personas lo hacen por necesidad y otras pues ya lo hacen porque es su estilo de vida. Y yo tengo entendido que ellas tienen acceso a la salud. Ahora sí, el vocero del no. Nelson Guancha, lo escuchamos. Pues yo creía que no porque tiene que estar hasta donde tengo entendido, para que se constituya como trabajo, tiene que ser seguir una subordinación y cumplir horarios. O sea, creo que sería una modalidad diferente de trabajo, más no trabajo como tal. Y creo que pues igual hay muchas dudas como para ver para quién trabaja, bajo qué norma Personas que trabaja. trabajan en horario independiente, o sea, no porque vos, por ejemplo, no tengas un horario de Sí. no trabajes. Bueno, apaguemos los micrófonos, por favor. Entonces, nuestra compañera muy juiciosa, que se nos estaba adelantando, nos trajo a colación una sentencia de la Corte Constitucional del 2010, ¿ya? Que da respuesta a ese interrogante y nos dice, miren, en Colombia nadie se ha puesto a pensar si la prostitución es trabajo y no. ¿Y cuál es el caso? Una persona que ejercía esta profesión en un establecimiento de comercio, ¿ya? Queda en embarazo. Esta persona empieza a tener dificultades con ocasión de la prestación del servicio. Su embarazo es catalogado por los médicos como de alto riesgo. En consecuencia, ella le pide a su empleador que, por favor, le cambie sus funciones como quiere tener su hijo y lo puede llegar a perder. El empleador de mala gana acepta, la pone en una barra donde se vende licor, pero al darse cuenta que está perdiendo ingresos, pues toma la decisión de despedirla. Entonces, la deja sin salario y sin amparo de la seguridad social. Ella le reclama y le dice pues que si la despide tiene que garantizarle al menos su seguridad social para tener su licencia de maternidad y su protección, sobre todo porque su hijo estaba en riesgo, y pues acudir al sistema subsidiado, entre comillas, para ella, pues no le iba a garantizar, digamos, que le pueda proveer todos los cuidados por las drogas que tenía que comprar, etcétera, etcétera.
Ella entonces acude ante un abogado y el abogado formula una tutela. Presenta la tutela amparándose en el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, a la protección de la mujer como sujeto tradicionalmente discriminado, y ese juez le dice, un momento, cuando yo hablo de objeto y causa lícita en materia de trabajo, digo que el objeto y la causa se agotan en sí mismos porque el objeto es para el empresario generar lucro, generar ingresos a través de una actividad económica organizada y eso lo logra a través de sus bienes mercantiles y la fuerza, la mano de obra de personas que trabajan para él para lograr esa actividad económica organizada y obtener lucro. Y para el trabajador, ese objeto y causa lícita es lograr un medio digno de subsistencia llamado salario. En consecuencia, señala que en nuestra legislación el objeto y la causa lícita se establecen como, ¿ya?, todo aquello que contraviene, dice el artículo 1519 del Código Civil, textualmente lo siguiente, dice, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Entonces, también hay por allá otras normas que dice que hay objeto ilícito cuando se contraviene lo que es la moral y las buenas costumbres. Llega el juez de primera instancia y les dice, miren, este caso, el resultado es negativo porque el ejercicio de la prostitución es, en efecto, una actividad que, si bien se ha mantenido eternamente en la historia de la humanidad, contraviene la moral y las buenas costumbres del país. Entonces, le niega la tutela. Ella apela y dice el juez que conoce en segunda instancia lo siguiente. Dice, este juez es un juez arcaico. ¿Por qué? Porque apeló al concepto de buena moral y las buenas costumbres. Y él no apeló a un concepto objetivo de moral, sino a un concepto subjetivo interno en el cual antepuso lo que él creía que era bueno o malo, ¿ya?, y no lo que establece el ordenamiento jurídico. En esto, yo no sé si les comentaba a ustedes que un magistrado nariñense, el doctor Mauricio Fajardo, siempre hace unas disertaciones muy interesantes sobre este tema y nos dice, existen dos tipos de morales, ¿ya? Una moral subjetiva, ¿ya?, que es la interna propia, la que nos dicta a nosotros como personas, de acuerdo a nuestra formación académica, cultural, religiosa, social, qué es bueno y qué es malo. Pero esa tenemos que dejarla de lado porque esa no es la que sirve para tomar decisiones justas con apego al derecho, sino hay una moral objetiva que es la que está contenida en la Constitución, que son los principios, esos principios que acabamos de ver nosotros ahorita del derecho laboral, y que esos orientan la aplicación del derecho en cualquier escenario. Entonces, esos principios me dictan a mí, entonces, que si se reúnen las condiciones de la relación laboral, ¿cuáles serán las condiciones de la relación laboral? Subordinación, salario y una actividad que ejerza el trabajador. Prestación personal del servicio, no se nos olviden. Prestación personal del servicio, continuada subordinación y dependencia y remuneración. ¿Listo? Cuando hablamos de cumplimientos de horario y todo eso es subordinación. Entonces, se verifica estas cosas, pero encuentra este juez que la prostitución no ha sido regulada. Y dice, yo no puedo pronunciarme como juez de tutela sobre un ejercicio, sobre una actividad que no está regulada. Si ustedes van a la ley civil, a la ley comercial, en ninguna parte van a encontrar regulación sobre la prostitución. Entonces, si bien hay normas sociales que hablan de todo el escenario de acercamiento, ellos tienen unas prestaciones desde el punto de vista asistenciales en el sistema de seguridad social bien interesantes, digamos, porque están sometidas a distintos controles para efectos de garantizar su salud. Sin embargo, estas personas, digamos,
dice el juez, no es una actividad económica regulada y en consecuencia yo no le niego la tutela, pero considero de que no soy el juez competente para resolverlo y usted tendrá que acudir al juez laboral. Un juez laboral que se le puede demorar malo 3 años en resolverle el caso y su hijo con ese embarazo con riesgo era ya, que la tutela es para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, si no, pues hubiera demandado directamente. Le niegan sus derechos, el uno bajo la posición de que es una actividad ilícita y el otro bajo una situación no regulada. Llega esto después de varios años a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice, a ver, un momentico. Uno de los principios fundamentales del derecho del trabajo es la protección a la mujer, y en especial a la mujer en embarazo. El sistema de seguridad social protege a la mujer en embarazo para que no sea discriminada, ¿ya? Justamente de quedar sin trabajo y sin ingresos durante la licencia y la lactancia, no ser despedida, estableciendo reglas como que la mujer que sea despedida sin verificación de la autoridad del trabajo, en este caso de la inspección, pues se considere que fue por el embarazo y en consecuencia el despido es ilegal. Y en consecuencia, pues la Corte debe entrar a resolver si esto es o no es trabajo en atención a los pronunciamientos de los jueces de primera y segunda instancia. Y dice lo siguiente la Corte. En efecto, existen 3 tipos de países cuando se habla de prostitución. Los que la prohíben, entonces en ese caso no es trabajo, es una circunstancia ilícita, cuando está castigada la prostitución como delito, entonces es una actividad ilícita, es lo mismo que entonces que un escenario de narcotráfico, por ejemplo. Entonces yo trabajo distribuyendo microtráfico y luego mi proveedor no me paga mi salario y entonces mi proveedor no, pues mi patrono no me paga mi salario y en consecuencia yo luego lo voy a demandar porque no me paga el salario y yo trabajé para él vendiendo estupefacientes. Entonces vamos a decir en ese caso de que eso no es un contrato de trabajo porque está versando sobre una actividad ilícita. Fácilmente lo comprendemos porque está prohibido el tráfico de estupefacientes. En consecuencia eso no es un contrato de trabajo, sino es un concierto para delinquir, o sea, otra consecuencia, otra actividad ilícita, otro delito. Pero en el caso de la prostitución, entonces, Colombia no prohíbe en ningún lado la prostitución. Hay países que la regulan. Entonces encontramos países en Europa que establecen cuál es la prostitución, cuáles son las condiciones mínimas sanitarias para prestar ese servicio, etcétera, 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 y la regulan de tal manera de que hay una protección social para las personas que ejercen este oficio y en consecuencia es un trabajo. Allá no hay discusión, es un trabajo. Y hay países como Colombia que no hacen ni lo uno ni lo otro. Entonces, la Corte toma el ejercicio de ella y dice, listo, ella presta el servicio para un patrono. El ejercicio de ese principio de la primacía de la realidad que vimos el otro día, perdón. Tengo una prestación personal del servicio, ella trabajaba personalmente para un patrono. Ese patrono, ¿ya?, la tenía subordinada porque le decía dónde prestar el servicio, cómo prestar el servicio, ¿ya?, porque ella no se llevaba a sus clientes a otro lugar, sino el mismo establecimiento brindaba los escenarios para que pueda prestar el servicio. Adicionalmente, no solo prestaba el servicio de sexual, sino que además ella vendía licor, tenía bailes eróticos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y tenía varias funciones. Y segundo, ya recibía un salario, una remuneración. En consecuencia, es trabajadora, además está en embarazo, debemos protegerla, y es a partir del 2010, no por una ley del Congreso de la República, que sería lo lógico, que el Congreso saque una ley y regule, no por un reglamento del presidente que se encargue de establecer condiciones humanas para estas personas, sino por virtud del pronunciamiento de un juez. Entonces, vuelve y juega esa importancia de los pronunciamientos de los jueces en los temas jurídicos. Y entonces, a partir de ese momento, se dice que la prostitución
es, a partir de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, es trabajo. Entonces, ¿para qué el ejemplo? Para que nosotros aquí, cuando decimos que cualquiera que sea su finalidad, pues en efecto tenemos que saber qué es objeto y causa lícita. En efecto, cuando la conducta está totalmente prohibida, pues ya sí va a dar lugar entonces a que no esté protegido por la noción jurídica de trabajo. Y yo les pongo un ejemplo descabellado que siempre pongo en mis clases, pero uno tiene que atenerse a los escenarios con todo lo que está pasando, cualquier cosa es posible, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana, además de la pandemia, nos llegan los primeros contactos con una civilización de otro planeta. Como todos estamos encerrados, ¿verdad? Porque no podemos salir, somos susceptibles al virus, se advierte que estos personajes que vienen en buena onda aquí a la Tierra son inmunes a ese virus y empiezan a captar los trabajos. La pregunta que yo les hago es, ¿hay contrato de trabajo o no hay contrato de trabajo? Y yéndonos ya a la ciencia ficción. No, profe, porque no son ciudadanos colombianos. No, porque no es persona natural. Entonces, allí, ustedes miran, empieza el debate, ¿no? El hecho de que sea ciudadano colombiano o no, no tiene nada que ver, ¿no? Eso sí lo dejamos claro porque tenemos el caso de nuestros hermanos venezolanos, pues. Ese es el caso clásico. Entonces, ellos no son ciudadanos, pero recordemos que los derechos que están consagrados en la Constitución son para todos los habitantes y personas que se encuentren aún sea en tránsito en Colombia. ¿Ya? Otra cosa es que ellos, para poder acceder al trabajo, pues tienen que tener su regularidad por unos temas de impuestos. Por ejemplo, cuando uno va a trabajar al extranjero, a uno por ser extranjero y tener una residencia, digamos, temporal, le hacen unos descuentos tributarios. Entonces, ellos ni siquiera están regulares en Colombia. Entonces, por eso es que se aprovechan, les pagan menos y de paso nos van quitando puestos de trabajo, pues entre comillas, quitando, ¿no? Pero eso tiene que ver, en síntesis, no porque nos estemos aprovechando de eso, sino porque sean, o que el hecho de que sean ciudadanos o no, no tengan derecho, sino porque el hecho de estar pisando el territorio colombiano los hace merecedores de los derechos contenidos en la Constitución. Ahora, frente a la otra situación, entonces empezará el debate, ¿ya?, de que si son o no son humanos, si los podemos equiparar a humanos. Y hay una película de ciencia ficción que nos muestra de manera especial este escenario que les estoy planteando. Es una película vieja que se llama Sector 9. Los invito a que la analicen. Entonces ahí la película, en medio de su historia de ciencia ficción, pone de presente esa circunstancia, es analizar si en caso de ese contacto, ya, y en contacto pacífico, entonces yo determino, ya, si ellos tienen o no tienen derechos. Entonces, para que miremos entonces ese escenario de que nos podemos enfrentar eventualmente a determinar si eso no es trabajo. Bueno, y finalmente que esta actividad material o intelectual permanente, transitoria, libre, que una persona natural presta conscientemente a otra, cualquiera que sea su finalidad, objeto y causa lícita, se ejecuta en el marco de un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es un contrato? En general, un contrato es un acuerdo de voluntades tendiente, el concepto de trabajo, de contrato, perdón. El concepto de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas encaminado a crear, extinguir o modificar obligaciones. Eso es un contrato. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es un contrato de trabajo? La norma nos dice es un contrato por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra, natural o jurídica, bajo continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante una remuneración. Entonces, el objeto del contrato es la prestación personal de un servicio, bajo continuada subordinación y dependencia, a cambio de una remuneración que sería la contraprestación. ¿Listo? Las partes, pues ya lo sabemos, el que presta el servicio trabajador, quien lo remunera patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se denominará salario. Entonces tenemos claro el tema. El contrato tiene unas consecuencias que ustedes ya las miraron, me manifestó la
doctora María Alejandra, que ustedes ya miraron cuáles son las características especiales de este contrato de trabajo. Entonces, a modo de recuerdo, pues digamos que es un contrato intuito persona porque es en consideración de la persona. Si se muere el trabajador, pues sencillamente ese contrato se extingue, no puede heredarse, como sucedía antes en las entidades públicas y en la empresa privada, ¿no? Se moría el papá y antes de morirse el papá llevaba al hijo para que lo contratara. Eso es una práctica discriminatoria del trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en algunas entidades aquí en Pasto uno todavía mira que papá, abuelos, hijos, nietos, todos han venido recorriendo el camino en la misma entidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que se denomina el nepotismo, ¿no? Pero, en síntesis, es un contrato gratuito persona, es un contrato oneroso porque siempre va a generar erogación. En Colombia no hay trabajo gratuito, insistimos, ¿ya? Es un contrato bilateral porque existen solamente dos partes, un empleador y un trabajador, ¿ya? Es un contrato conmutativo porque tiene obligaciones recíprocas. El uno recibe la fuerza de trabajo y el otro recibe una remuneración que se llama salario. Entonces, clarísimo sobre lo que es un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo se presume, es decir, que no hay necesidad de que yo tenga el papel escrito porque se presume que toda relación que reúna estas características pues está amparada bajo un contrato de trabajo. Es concurrente en la medida de que pueda concurrir ya varios contratos de trabajo o poder concurrir las dos circunstancias. Para hacerles el sondeo de que si tenemos claro, yo puedo ser empleador y trabajador en la misma empresa. Yo creo que sí. ¿Cuál es el ejemplo? Pues el típico caso de un empresario que tiene su propia empresa, contrata a otras personas y para percibir un ingreso más allá de los rendimientos de la empresa, él se autonombra como gerente y se constituye legalmente como gerente. Profe, el gestor de talento humano. Profe, en las empresas familiares normalmente, ¿no? Muchas veces para bajar impuestos y demás cosas. Entonces, el ejemplo que nos ha colocado su Profe, compañero, disculpa, digamos, y complementado por los demás. ¿Perdón? Profe, el gestor de talento humano sería uno de esos casos, porque él pues es un empleado, pero al mismo tiempo él tiene el poder de contratar más gente o despedir gente. No. Pero entonces, miren, allí, adelantándonos un poco, no hay que confundir la representación patronal o la representación laboral, que es la que ejerce el jefe de talento humano, con la concurrencia, digamos, de otros contratos o de otras naturalezas. Entonces, la pregunta aquí yo les estoy diciendo, yo puedo ser empleador, no representante patronal, empleador y trabajador al mismo tiempo. ¿Ya? En la misma empresa. Sí, profe, sí podría ser. Sí, Entonces, el ejemplo, de pronto. entonces, el ejemplo fue el clave, el que nos colocó el compañero que intervino la primera vez. Yo soy un comerciante, un empresario, constituyo una SAS, una sociedad, entonces yo fracciono mi patrimonio en dos, uno lo mando a otra persona jurídica, denominado sociedad comercial, donde yo sigo siendo socio y empleador, ¿listo? Y adicionalmente esa sociedad contrata a una persona natural para que sea el representante legal. El ejemplo típico, entonces, se es socio en virtud y empleador en virtud de un contrato de sociedad y soy al mismo tiempo trabajador, ¿ya? Entonces, lo que decía, él lo explicó de una manera muy didáctica en la medida que dice, no solo recibe utilidades del fin de ejercicio por ser socio, sino que también va a recibir salario. Entonces, es el ejemplo clásico y lo que se denomina la concurrencia de contratos. Y la coexistencia, es decir, que yo puedo tener varios contratos al mismo tiempo laborales, salvo que tenga firmado un pacto de exclusividad, y ese pacto de exclusividad solo lo puedo firmar cuando tengo un trabajo de tiempo completo, es decir, de 8 horas. ¿Listo?
De lo contrario, yo no puedo firmar pactos de exclusividad, se entienden por no escritos. Entonces, frente a esas características, entonces, para nosotros es claro y no hay, digamos, dudas frente a esas características del contrato de trabajo. O si si existieran esas dudas, les solicitaría que me las hagan conocer, ¿no? Bueno, entonces, el contrato de trabajo tiene varias modalidades que ustedes ya las conocen, pero las vamos a analizar de aquí de manera sucinta. Entonces, el contrato de trabajo tradicionalmente puede clasificarse en dos escenarios, por su forma o por su duración. El contrato verbal, el contrato por su forma puede clasificarse entonces en dos escenarios, el contrato verbal y el contrato escrito. Entonces, para nuestro área, vamos a entender que el contrato verbal es una manifestación de la voluntad en la cual una persona, pues, presta el servicio personal a favor de otra, pero que como mínimo deben entenderse estas circunstancias, ¿ya? Tiene que establecerse la índole del trabajo y el sitio donde se ha de prestar, la cuantía y forma de remuneración y la duración del contrato. Si bien se habla de la duración del contrato, el contrato verbal se presume que es a término indefinido. ¿Por qué? Porque el contrato a término fijo por autonomacia, ¿ya?, debe ser escrito siempre. Entonces, si bien el Código Sustantivo del Trabajo nos permite establecer de que se trata de un escenario en el cual yo puedo pactar un tiempo, en caso de conflicto yo tendré que demostrar, ¿ya?, ante un juez que en efecto el contrato se pactó por un término determinado. Y es complejísima la prueba porque yo tendría que llevar testigos que tuvieron presentes en el momento en que se llegó al acuerdo, en el que se le dijo, sí, usted solo va a trabajar hasta el mes de diciembre del 2020, ¿ya? Y muy difícilmente esto sucede porque generalmente cuando uno accede a un trabajo de esta manera verbal, pues sencillamente está empleador y trabajador y no hay más testigos o testigos a favor del trabajador por lo menos que le permitan determinar cuál era la duración de ese contrato. Y lo digo ¿por qué a favor del trabajador? Porque el escenario puede variar en materia, digamos, a veces, bueno, no me quiero adelantar, pero diré de una vez de que muchas personas contratan a término fijo pensando de que con eso se van a librar más rápido o no van a tener más un trabajador en mayor continuidad, pero en caso de conflicto prematuro de ese contrato, le va a salir más oneroso o más costoso la indemnización. Ya lo veremos en su momento. Y el contrato escrito, que tiene unos requisitos establecidos en la ley, ¿ya?, que debe establecerse, digamos, cuál es la identificación de las partes, lugar y fecha de celebración, lugar donde se haya celebrado el contrato y donde se preste el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía, remuneración, forma de pago, estimación total de su valor, cuáles son los pagos en especie, cuál es la duración, cuál es el desahucio y la terminación de ese contrato. Entonces, ¿cuáles son los contratos que obligatoriamente deben hacerse por escrito? El periodo a prueba. Siempre que yo voy a estar sometido a un periodo a prueba, tengo que estar ya en un contrato escrito. ¿Por qué? Porque la ley nos establece cuándo yo puedo estar en periodo de prueba y por qué tiempo. No puedo exceder de determinados días. Ya lo veremos más adelante. Entonces, el salario integral, ya veremos que es una forma de pago que tienen las personas que reciben salarios superiores a 10 salarios mínimos, que les permite pagar prestaciones sociales de manera anticipada. El contrato de aprendizaje, ese que yo hago, digamos, con una entidad académica, como por ejemplo el SENA, para lograr una vinculación laboral en alguna entidad. Los pactos de exclusión salarial, ¿qué son esos pactos? Sacar sumas de dinero como no salariales para efectos de liquidar prestaciones sociales.
Los contratos a término fijo, sus prórrogas y sus preavisos son obligatorios por escrito, de lo contrario no tendrían ningún valor. Y el contrato de enganche, que es un contrato en el cual yo contrato personas en Colombia para trabajar en el exterior. Entonces, ese contrato se hace en Colombia por escrito. En estos contratos debe quedar claro, conforme a lo que miramos en el principio de primacía de la realidad sobre las formas y en el criterio y principio de irrenunciabilidad de las garantías mínimas de los trabajadores, pues que todo pacto tendiente a desmejorar la situación del trabajador, ¿ya?, conforme a los mínimos que establezca el ordenamiento jurídico, pues son tenidos como no escritos. Ya eso lo avanzamos cuando miramos principios, es decir, que se trata de mínimos irrenunciables. La siguiente clasificación es por su duración. Tenemos el contrato a término fijo, que es un contrato que puede tener dos vertientes. El contrato por términos inferiores a un año y el contrato por periodos superiores o de 1 año a 3 años. ¿Por qué se dividen de esta manera? Porque el contrato por término inferior a 1 año tiene o puede prorrogarse sucesivamente hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Por ejemplo, entonces yo tengo un contrato que inicia, ¿ya?, el día 2 de enero del 2020 por 3 meses. Paso preaviso o no paso preaviso y se prorroga automáticamente por 2 periodos, por 3 periodos. El cuarto periodo, nos dice la ley, tiene que ser obligatorio por 1 año. ¿Listo? Entonces, siempre, ya, los contratos inferiores a 1 año podrán prorrogarse de manera tácita, es decir, automática, ¿ya?, por periodos iguales o por periodos inferiores mediante un contrato de prórroga, ¿ya?, pero únicamente hasta por 3 periodos inferiores a 1 año, porque a partir de la cuarta prórroga, obligatoriamente el contrato se entiende prorrogado por 1 año. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando empecemos al tema de la liquidación. Todos los contratos a término fijo, ¿ya?, obligatoriamente tienen que, para su terminación, establecerse un periodo, con un periodo de antelación de 30 días, pasarse un preaviso. Hay una mala práctica de las empresas de que el día que firma el contrato le hacen firmar el preaviso. Eventualmente uno podría alegar de que ese preaviso no tiene ningún valor porque no se realiza en el momento de la que establece la ley, pero bueno, eso tiene distintas consecuencias, pero sí vamos a decir que si se pasa de esos 30 días, ese preaviso no tiene ningún valor. Cuando no tengo forma de pasar ese preaviso de manera personal en el trabajo, tengo que enviarlo vía correo certificado, ¿listo? Porque para poder remitir un preaviso por correo electrónico, el trabajador tiene que haber aceptado, digamos, en el contrato de trabajo, la posibilidad de aceptar ese preaviso por correo electrónico. Entonces es importantísimo, tiene que ser de carácter personal, y si no lo puedo hacer de carácter personal, porque los 30 días me cayeron ahorita en cuarentena, entonces tendré que mandárselo por un tema de servicio de correo certificado. De lo contrario, estaríamos ante una eventual, digamos, prórroga automática de ese contrato. Y el contrato por periodos superiores a 1 año, que puede ser hasta por periodos hasta de 3 años, no puede haber un contrato de término superior a 3 años, pero estos pueden prorrogarse indefinidamente. Es decir, yo puedo pasar toda mi vida trabajando con contratos de 1 año porque se han venido prorrogando indefinidamente. Es decir, no hay un límite. Pero también requieren para su terminación un preaviso inferior a 30 días. Cuando entremos al debate de lo que es la estabilidad reforzada, digamos, vamos a analizar qué pasa cuando los sujetos de estabilidad reforzada se ven inmiscuidos en este tema de los contratos a término fijo. Lo tienen claro ese tema, ¿no? No hay dudas frente a la prórroga de esos contratos y la forma en la que se vienen prorrogando.
Profe, como mínimo son 30 días, ¿no? Para cancelar, Sí, decir, mínimo 30 informarse. días para pasar el preaviso. Ujú. Todo está bien. Ese preaviso debe ser expreso, ¿no? Decirle de tal manera que su contrato se termina y que no hay voluntad de la entidad o de la empresa de que ese contrato se va a renovar. Porque, por ejemplo, en alguna oportunidad, en una entidad, un gerente pues de muy buen corazón dijo, a mí no me gusta pasar preavisos, voy a hacer una carta, él era escritor y mandó unas cartas como de despedida, pero eran más retóricas que jurídicas y en consecuencia eso no tuvo valor porque no se estableció los extremos del contrato, que son el inicio y el fin, y la fecha en la cual se decía que el contrato iba a terminar. Entonces tengo que ser muy expresos y como se dice fríos, en la medida que se le diga al trabajador en 3 renglones que su contrato con vigencia hasta el día tal no será prorrogado. Punto. ¿Listo? Profe, y digamos con esta situación que estamos pasando ahora, normalmente están despidiendo muchas personas por, bueno, lo del coronavirus y todo eso. ¿Ahí cómo se haría? Porque sería también un trabajador, digámoslo así, en palabras bruscas, inútil en la empresa, ¿no? No, pero verá, ahí sí vamos a dejar una claridad. Esos despidos son ilegales. Inclusive, nosotros vamos a hacer una lectura de unas circulares, ¿ya? Que establecen todo este tema de cómo se está manejando la situación del coronavirus, ¿ya? Y cuando veamos suspensión vamos a entrar a ese debate, pero le diré por lo pronto que esos despidos son ilegales, porque las causales de despido son las que establece la ley. Y en la ley no hay una causal que diga que en caso de pandemia, pues yo puedo acabar con con el trabajo de las personas. Entonces, lo único que puedo hacer es pedir permiso a la autoridad, en este caso al Ministerio del Trabajo, para que me permita suspender el contrato eventualmente, y eso que ya el Ministerio ha dicho que no, y en últimas acudir ante el juez para una facultad que se llama la revisión del contrato. Entonces, muy peligroso, por ejemplo, si yo suscribí un contrato a un año, en enero, y ahorita no tengo ingresos, no voy a poder pagar la nómina, sé que son créditos de primer orden, es decir, que en caso de que yo me quiebre, tengo que pagar primero lo laboral, y en este caso yo tomo la decisión de terminar esos contratos. Peligrosísimo porque le toca pagarle los salarios a título de indemnización, que son en el contrato a término fijo, por ejemplo, los salarios que falten por percibir. Estamos a 30 de marzo, por ejemplo, lo despido el 31 de marzo ilegalmente, entonces me toca pagarle los salarios de abril a diciembre, por ejemplo, como indemnización. Obviamente la gente ahorita, pues, alegando la suspensión de términos judiciales, es decir, que los juzgados no están trabajando, digamos, en los asuntos nuevos, porque no hay forma de ir al Palacio de Justicia a radicar una demanda, pues, en definitiva, pues están tomando esas decisiones. Yo recibí muchas llamadas el fin de semana pasado justamente porque estaban haciendo ese tipo de despidos. Entonces, ahorita como laboralistas, pues estamos maniatados, no podemos hacer más que hacer requerimientos a las empresas y decirles, ojo, ese despido es ilegal, pero eventualmente se vendrán muchas demandas laborales, eso ténganlo por seguro. Entonces, ya. ¿cómo dicen? Bueno, entonces, tener claro allí de que esos despidos son ilegales. Profe, El contrato, dígame. profe, las empresas Dígamela. pueden en su lugar, en vez de despedir, pueden decirle al trabajador, no venga estos días y no se los pago, pero pues no lo estaría despidiendo. No, esa es la denominada suspensión del contrato de trabajo, una licencia, ¿ya? Obviamente, si el trabajador le hace el favor, pues se lo hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque la licencia es un derecho del trabajador, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo puedo pedir la licencia no remunerada, que se denomina en el sector público, en el sector privado se denomina suspensión del contrato de mutuo acuerdo. Entonces, yo pido una suspensión del contrato y firmo la suspensión. Entonces, me voy para mi casa sin salario y el empleador deja de tener la obligación de pagar el salario.
Pero diríamos que en estos casos la recomendación es, para evitar meterse en líos y luego que le digan que esa suspensión es ilegal, es suspender el contrato de trabajo, pero seguir pagando la seguridad social. Eso sí, no hay Profe, y nada en que la hacer. parte de adelantar Porque vacaciones, adelanto de ese es otro vacaciones, escenario, sí, ese es otro escenario que están manejando las empresas con el fin, digamos, de mandar al trabajador a la casa y pues no imponerle circunstancias de teletrabajo. Y es válido en la medida en que es un derecho que se está dando de manera anticipada, ¿ya? Y que es remunerado. El problema de la suspensión del contrato, de la licencia, es que no es no remunerado. Entonces el trabajador se va para su casa en perjuicio porque no tiene ingreso. En cambio, en las vacaciones es pago de salario adelantado. ¿Listo? profe, Entonces así las solamente vacaciones tienen tenga esa concepción. así apenas llega, digamos, lleve 3 meses de trabajo, porque normalmente se da cada 6 meses, ¿no? No. Las vacaciones se dan cuando uno cumple un año, ya, salvo que trabaje manejando rayos X o atendiendo pacientes de tuberculosis. En ese caso, tiene derecho a doble vacación. Pero es un riesgo que corre el empleador, ¿no? Por ejemplo, yo vinculo a alguien el 1 de enero y ante esta pandemia lo mando de vacaciones. Y luego termina la pandemia o termina el riesgo en julio y el trabajador me renuncia. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues con la buena fe de él en la liquidación, compensarle la plata que le pagué de más, ¿ya? Pero recordemos que en materia laboral no se puede hacer ninguna deducción salvo que venga por orden de autoridad competente o con autorización expresa del trabajador. Entonces es un riesgo que corren los empleadores. Eso sí, en definitiva es un riesgo. Entonces, sí se puede hacer la licencia, pero se aconseja pagar la seguridad social, ¿verdad? Y por el cuánto tiempo Seguir que quiera, pagando, sí. ¿verdad? Ajá, sí, seguir pagando la seguridad Eso se social. Es aconseja. mejor hacer la suspensión. Sí, ese sería el mejor Ah, consejo, el gracias. mejor escenario, mejor dicho, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, luego por su duración, también tenemos el contrato a término indefinido. Este es el contrato por regla general, es el contrato que todos deberíamos tener. ¿Por qué? Porque es un contrato que desarrolla ese principio de la estabilidad y la permanencia en el trabajo. Entonces, es un contrato que se mantiene mientras sus causas que dieron origen se mantengan, ¿ya? Es el contrato por autonomacia para los cargos necesarios y permanentes en la empresa. Ya vamos a ver qué diferencia hay, o por lo menos el caso que yo les pongo siempre, o el ejemplo, el ejercicio es el que les digo, si yo soy un empleador inestable, es decir, con bipolaridad, esos que me gusta despedir a la gente a los 3 días, entonces la mejor recomendación en todo caso es vincular personas a término indefinido. Por ese riesgo que les digo, y ya lo vamos a ver en ejercicios aritméticos, entonces, ¿cuándo es más conveniente contratar con término indefinido y cuándo a término fijo? Y finalmente, el contrato por obra o labor, que tiene que ver única y exclusivamente para cumplir determinadas prestaciones, como por ejemplo, necesito contratar la elaboración de unos uniformes y yo contrato entonces a unos trabajadores. Yo tengo mi empresa de confecciones, pero solo tengo, o mi planta de trabajo me da para 3 trabajadores, pero acabo de recibir un contrato cuantioso de una empresa grande y necesito vincular más trabajadores. Entonces, vinculo los trabajos, pero amarrados al contrato principal, es decir, que mientras se esté la labor determinada, es decir, la confección de esta empresa, pues se mantiene el contrato. Ese contrato no tiene ningún tipo de preaviso, porque lógicamente se extingue la labor y se extingue automáticamente el contrato. Lo mismo el contrato de obra, ¿ya? En el contrato de obra está vinculado, y el ejemplo clásico pues son los maestros que se vinculan ya a la construcción de un edificio, y ellos se mantienen exclusivamente atados a la obra específica a la que están vinculados. Puede haber concurrencia de contratos, por ejemplo, que ese trabajador yo lo tenga trabajando en varias obras al mismo tiempo, pero digamos están atados a la duración de la obra. Cuando se acaben todas las obras, entonces termina su vinculación laboral. ¿Listo? Profe, pero mientras Segundo, el trabajador esté
en la obra esté trabajando y le ocurre algún accidente, entonces cómo tiene que accionar el empleador. No, digamos, ahí en el tema de accidentes de trabajo, A ver, repítame la pregunta para no desviarme de pronto un poco del tema. ¿Me repite la pregunta, por favor? El trabajador está temporalmente, ¿cierto? O sea, es por obra. Pero si durante esa obra le ocurre un accidente, el empleador tiene que pagarle, no sé, alguna seguridad o algo. No, Una no, no. O sea, indemnización. ya, vengan, partamos de un hecho. O sea, nosotros, el hecho de que sea contrato de obra, término indefinido, término fijo, no demerita los derechos que tengan cada uno de estos trabajadores, porque los derechos son los mismos para todos. Entonces, si yo tengo un trabajador de obra, él tiene que estar afiliado a la Seguridad Social, porque la Seguridad Social le cubre esas contingencias derivadas del riesgo, ¿ya? Del riesgo que ocasiona, por ejemplo, estar expuesto a unas circunstancias de accidentes laborales. Entonces, si yo le pago sus riesgos profesionales y garantizo el sistema de seguridad social de seguridad y salud en el trabajo en esa obra, entonces si le ocurre un accidente, pues las prestaciones las cubrirá el sistema de seguridad social. Así sea término fijo, indefinido o por obra o labor. Eso va a ser lo mismo. Otro escenario diferente es que el accidente se hubiera ocurrido por mala fe patronal, es decir, porque no se garantizó la adopción del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Entonces, si el accidente ocurrió porque no le dio los elementos de protección, entonces, independientemente del tipo de vinculación, sea indefinida, fija o de obra, pues le irá la demanda y tendrá que responder por todas esas indemnizaciones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuénteme. Sí, no tiene. El trabajador, sí, no tiene. A ver, perdóneme, primero una y luego la otra. Yo. Bueno, dale, Giselle. Bueno, profe, cuando una persona finge La mía. Bueno, para terminar, primero, o no cumplir, digamos. Bueno, primero la primera persona que preguntó, qué pena, para continuar con la pregunta de ella. Piedra, papel o tijera, y la que gane, pregunta primero. Dale, Giselle, dale. Profe, es que la mía es el mismo tema. Que, por ejemplo, usted decía que tiene que estar afiliado a seguridad, pero si no está afiliado a seguridad, ¿quién se hace responsable de algún daño que sufra? La empresa total. Si tiene que, incluso, o sea, eso es un tema gravísimo. Me refiero, si no está afiliado. Si no está afiliado, nada, o sea. Si no está afiliado, responde la empresa con la que tenga el contrato. O sea, eso es gravísimo en la medida de que yo me puedo ahorrar 150,000 pesos de seguridad social al mes, ¿ya? Y luego me venga una indemnización, una reparación de perjuicios, inclusive yo tenga que pensionar a ese trabajador. ¿Se imagina pagarle una pensión de por vida a un trabajador por no haberlo afiliado a seguridad social? O sea, eso es un riesgo nefasto. Entonces, es preferible pagar esa seguridad social independientemente del tipo de vinculación, a que luego suceda un tipo de esas circunstancias. Profe, pero yo me refiero a que no esté en una empresa, sino que sea directamente el contrato con otra persona, por obra, ¿no? O sea, estoy hablando por obra, que sea con una persona directamente, no el trabajador con una empresa, sino el trabajador con otra persona. Lo mismo, es el mismo escenario. Yo contrato a un trabajador para que venga y me haga otro piso, un maestro de obra para que venga y me haga otro piso arriba. ¿Ya? Entonces, si él acredita la relación laboral, digamos, porque ese escenario puede darse dos situaciones. Yo hacerle un contrato de prestación de servicios y usted me entrega un segundo piso. No me importa con quién venga y cómo venga. Yo le pago, es por eso, y entonces allí es preferible hacer un contrato escrito de prestación de servicios, no meterse en la forma en la que va a prestar el servicio, que él lo haga de manera autónoma con las personas que él quiera y hacerle amparar unas pólizas. Porque de lo contrario, digamos, si luego esta persona se accidenta y demuestra de que él cumplía horario, que el que diseñó la casa fue el dueño de la casa, digamos, el dueño del lote, el que le dio los diseños, que le dijo cómo hacer, que lo obligaba a ir hasta sábados y domingos a terminar la casa, y me demuestra que era un auténtico trabajador y no un prestador de servicios autónomo e independiente, entonces le toca asumir a él
la responsabilidad por esa obra, por esos perjuicios que se le causen a ese trabajador. Entonces, ahí o sea, es muy peligroso la informalidad laboral, realmente, ¿no? Uno, pues, la mayoría, sobre todo en una región, listo, en una región como la nuestra, la informalidad abunda. Y yo los invito de pronto, si alguno quiere montarse en un tema de investigación, digamos, frente a la informalidad laboral, ojalá pase todo este escenario y nos sentamos a charlar, porque sería importante evaluar, digamos, esos escenarios de la informalidad laboral. Y no se han hecho, ¿no? Hay unos grupos interuniversitarios, digamos, que hacen esa evaluación, pero sería muy importante que el programa de Administración de Negocios Internacionales entre a esos grupos, digamos, que componen la Universidad de Nariño, la Cámara de Comercio, los distintos gremios, para evaluar ese tema de la informalidad laboral. Pero bueno, sí, lo analizaremos con posterioridad. La segunda pregunta. Profe, cuando un trabajador en una empresa, digamos, privada o pública, finge una enfermedad o finge, sí, no sé, digamos así, también casos mentales para no asistir, ¿qué se haría en esa situación? Tanto pues en las empresas privadas, digamos en supermercados, como en empresas públicas puede ser, no sé, la policía. Digamos, pero ¿cómo así finge enfermedades? O sea, deme un ejemplo concreto. Porque, digamos, todo lo que nosotros abordamos... Ajá, cuénteme. Dice, bueno, que está mal, que se golpeó, o que está mal, digamos, psicológicamente, mentalmente, o que está mal, no sé, finge una enfermedad X, no sé, de columna, algo así, para no ir a trabajar, pero todo es mentiras, o se consigue un permiso que no es real. Verán, ¿no? En eso partamos de un escenario. A mí me encanta que me traigan estos ejemplos y interrumpan todas las veces que quieran para analizar todos los escenarios. O sea, en esto que tiene que quedar resuelta toda duda sobre los escenarios virtuales, digamos, de lo que pueda acontecer o lo que sucede, digamos, en los escenarios de trabajo. Pero partimos del hecho de un principio que lo miramos allí, que es la buena fe. Si el trabajador está actuando de mala fe, por ejemplo, pues no tiene derecho algunas veces a las prestaciones. Adelantándome a un tema de riesgos laborales. El sistema de riesgos laborales cobija cualquier escenario de prestación económica y asistencial, o sea, las indemnizaciones o la recuperación, rehabilitación médica, así el accidente haya acontecido o la enfermedad haya acontecido por mala fe del trabajador. ¿Listo? Entonces, un escenario. Yo digo, es que estoy cansado, quiero irme para la casa, quiero vivir de una pensión, y yo mismo me produzco el accidente laboral. O yo mismo me expongo a determinadas sustancias en la empresa y me causo la enfermedad. Entonces, bueno, una persona, digamos, que está totalmente mal, no se está inventando, está mal porque está autoinfligiéndose daño, pero, digamos, lo hace de mala fe. El sistema de riesgos laborales le cubre la prestación. No hay nada que hacer. Lo que sí pierde el trabajador es el acceso a la pensión. Si yo me automutilo un brazo para acceder a una pensión de invalidez, yo jamás, y me demuestra el empleador que lo hice de mala fe, entonces pierdo ese derecho. En principio diríamos que no. Segundo, bajo ese principio de buena fe, entonces, ¿qué ha dicho el Ministerio del Trabajo y la Corte? Desde el punto de vista disciplinario, es decir, de las sanciones, multas o suspensiones que yo le pueda imponer al trabajador dentro del reglamento interno de trabajo, cualquier prueba es válida, pero para efectos de las prestaciones económicas, como por ejemplo una incapacidad, la única incapacidad que sirve es la que viene de la EPS. Entonces, la clásica, que yo me quiero ir de viaje y no voy a ir a la EPS, sino que voy donde un médico particular y le pago cualquier peso para que me dé una incapacidad médica. Esa incapacidad médica no me sirve como incapacidad en el trabajo. Yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevar esa incapacidad, transcribirla en la EPS. Si estoy de buenas, la pasan y la transcriben. Si no estoy de buenas, me llevan ante un médico para que me la ratifique. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, si yo incurro en esa falta de abandono de cargo que se denomina o de ausentismo laboral, pues para poder generar la prestación, para poder retirarme del servicio, pues tengo que llevar exclusivamente un certificado de la EPS.
¿ya? Si ya es en el proceso disciplinario, por ejemplo, que me van a imponer una multa, pues yo puedo acreditar o defenderme con cualquier certificado médico, pero definitivamente, digamos, partimos de la buena fe y seguramente si está actuando de mala fe y me está engañando con documentos falsos, yo lo puedo despedir al trabajador. Si yo acredito, lo despido. Sencillo, porque hay una causal de despido que dice haber sido engañado por parte del trabajador con certificados falsos. Entonces, le acredito que ese certificado es falso porque, típico, ¿no? Dicen que están enfermísimos con la incapacidad y de repente tomándose fotos en Cartagena. Entonces, nada que hacer. Engaño, consecuencia, despido. ¿Listo? Profe, y en el caso de que, digamos, el trabajador pierda el derecho a la pensión, el dinero que ha cotizado a lo largo de todo el tiempo que ha trabajado, ¿quién se lo queda? No, o sea, me refiero a que pierde la pensión en el sistema de riesgos laborales, ¿no? Porque pueda acceder a una pensión en el sistema de pensiones directamente, ¿verdad? Las cotizaciones que se hacen, digamos, del dinero de las cotizaciones o la cuantía alta es del sistema de seguridad social en pensiones. Digamos, eso no se pierde porque allá se ampara la invalidez de cualquier origen, que no sea laboral. Pero la que se pierde es la laboral, ¿no? De riesgos laborales. Esa es la que se pierde. Ah, vale, profe, gracias. Bueno. Finalmente nos queda el contrato ocasional, accidental o transitorio. Ese contrato accidental o transitorio es el contrato que se realiza para realizar labores que son ajenas al giro ordinario de los negocios de la empresa. Es de corta duración y no superior a un mes. ¿Ya? No superior a un mes. Este se puede ya renovar indefinidamente. Este contrato tenía unas lesiones grandísimas porque era un contrato que no tenía derecho a prestaciones sociales. Esto, gracias al pronunciamiento de la Corte Constitucional, se ha venido limitando. Entonces, un contrato inferior a un mes o hasta por término de un mes tiene derecho a todas las prestaciones. ¿A qué no tiene derecho? A la dotación ya de calzado vestido de labor, ¿ya? Porque definitivamente, pues, eso se causa cuando un trabajador lleva más de 3 meses, ¿ya? De 4 meses, perdón, en la empresa. No requieren preaviso alguno para terminarse porque el preaviso es de 30 días, o sea, yo contrato y termino en 30 días, pero puede prorrogarse en los mismos términos del contrato a término fijo, es decir, puede prorrogarse por periodos hasta por 3 veces. Si se prorroga por una cuarta vez, pues definitivamente ese contrato deja de ser ocasional, accidental o transitorio para convertirse en un contrato a término fijo. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que estos contratos se encuentran regulados de manera específica en un solo artículo del Código Sustantivo, pero se encuentran regulados en el Decreto 1072 del 2015. Si yo quiero saber ¿cuáles son las garantías de un contrato ocasional, accidental o transitorio? Ya tengo que acudir exclusivamente a lo que dice allí el Código Sustantivo, el Decreto 1072, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bueno, yo les tenía planteado este taller para que me lo realicen en grupos. Es muy sencillo, ¿ya? Y tiene que ver con las distintas circunstancias que se dan en los contratos, en estas modalidades de contrato. Entonces, este trabajo me lo van a entregar de manera en grupos, ¿ya? Tiene que ser bien argumentado, digamos, no que sí porque sí, ojalá acudamos a esas fuentes distintas que tienen el derecho para contestarlo, ¿ya? Yo veo que aquí hay personas muy juiciosas que están anticipándose a los temas que venimos analizando, pero tiene con el fin de resolver algunas cosas que van quedando en el tintero cuando analizamos el tema de las modalidades del contrato de trabajo. Entonces, inicialmente hay que responder a estas 4 interrogantes. Este trabajo me lo tendrían que entregar máximo hasta el próximo, nosotros tenemos clases el día martes. Yo sí creo sí, es sencillo el trabajo, dejémoslo hasta el martes. Profe, qué pena. ¿En grupos de cuántos? ¿Qué grupos venía manejando? ¿Cuántos son ustedes para empezar? Yo tengo ya aquí. teníamos unos grupos
grupos predeterminados, profe. Sí, en esos grupos. Entonces les voy a pedir un favor, me tienen que enviar un correo con esos grupos, ¿ya? Ojalá al día de hoy, para yo mañana matricularlos en la plataforma como grupos, para que cuando presenten el trabajo, pues se cargue para todos y se pueda calificar para todos al mismo tiempo. Entonces, me contestan debidamente argumentado, acudiendo a las fuentes del derecho, esto es, pues, a los libros que ustedes disponen allí en la plataforma virtual en las bases de datos virtuales, acudiendo al código, acudiendo a la jurisprudencia, digamos, alguna sentencia que se les cite por allí, digamos, para contestar estos interrogantes. ¿Cuáles son los interrogantes? Es responder si el contrato a término fijo tiene vocación de permanencia o es de carácter transitorio. Estudiar las distintas modificaciones que ha sufrido el artículo 46 del Código Sustantivo. Entonces, yo aquí les voy a recomendar siempre acudan, ustedes ya pudieron ingresar a la plataforma, ¿no? Allí yo siempre les voy a dejar los links de dónde acudan a las normas, ¿no? Porque ustedes pueden consultar normas, pero pueden correr el riesgo de encontrar normas desactualizadas. Entonces, siempre que acudan a normas, yo les voy a dejar el código sustantivo, el decreto allí en la plataforma de la Secretaría del Senado o del sistema de normativo de la Presidencia de la República o del ICBF o de la Alcaldía de Bogotá. Esos son unos 4 sistemas de consulta de normas que traen normas actualizadas. No vayan a correr el riesgo de tomar normas desactualizadas o, peor aún, normas que no son de este país, porque ya me ha pasado. Entonces, dejar claridad, digamos, de que yo les doy el origen o la fuente normativa, digamos, dónde es la mejor forma de consultarla. O ustedes tienen Multilegis, que también es una plataforma que se puede manejar, que tienen allí en la universidad, pero es un poco dispendioso el sistema de Multilegis en su manejo, a veces se traba, etcétera, etcétera. Entonces, yo recomendaría que lo hagan directamente por la página de Secretaría Senado, ICBF, el sistema normativo de la Presidencia o la Alcaldía de Bogotá en último extremo. Pero yo les dejo los enlaces en la plataforma. Entonces, ustedes allí en ese enlace, por ejemplo, voy a colocarles aquí el código sustantivo para que miremos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, código sustantivo del trabajo. El código sustantivo, entonces dijimos que vamos a analizar el artículo 46. Entonces, en la página de la Secretaría del Senado, yo puedo acceder directamente aquí al artículo. Y ese artículo, entonces, me pone aquí la norma vigente. ¿Ya? Esa es la norma vigente. Y me dice, ya, acá en este punto, si están viendo todos, ¿no? ¿Me confirman? No, profe, no vemos. ¿Están viendo el código sustantivo? Yo sí. Sí. Bueno, entonces esperemos un ratico ahí que le cargue la pantalla. Entonces, bueno, aquí yo encuentro fuente jurisprudencial, es decir, me está diciendo las sentencias que se han pronunciado sobre estos artículos, sobre todo los de la Corte Constitucional. ¿Ya? Y consigo aquí una pestañita que dice legislación anterior. Entonces dice texto original del decreto 2351 del 65, primera modificación. ¿Ya? Texto modificado por el decreto 617 del 54 y texto original del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, la pregunta es, después de examinar estos 3 textos, el texto vigente, lo pueden colocar en una tabla si quieren, el texto del 65, el texto del 54 y el texto del 50, que es el año en el que se expidió el código, y responder si esas reformas que ha tenido el código sustantivo han desmejorado o no las condiciones de trabajo o si las han mejorado. ¿Listo? Tercero, si la suspensión de una obra de construcción, por ejemplo, muta los contratos de trabajo a otra modalidad, ¿ya? Es decir, yo tengo un contrato de obra o labor y de repente se suspende esa obra, ¿qué pasa con ese contrato?
¿Listo? Entonces, si se transforma en otro contrato, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, pues, el trabajador en últimas tendría que determinar si tiene o no tiene que llevar la carga de que la obra quede suspendida por cualquier motivo. ¿Listo? No estoy hablando de la suspensión del contrato de trabajo, estoy hablando de la suspensión de la obra. Y esto es importante que lo investiguen para tenerlo claro, porque esta es otra práctica que utilizan las empresas a veces para desnaturalizar a veces las relaciones laborales, y es la siguiente, dice, la secuencialidad de distintos contratos de trabajo con identidad de partes, funciones y salario en periodos interrumpidos tiene alguna consecuencia legal. Entonces, yo contrato a una persona de enero a junio, con un salario, unas funciones, unas obligaciones, ¿ya? Le paso preaviso de que se termina el contrato, luego me espero unos 15 días y lo vuelvo a vincular, ¿ya? Lo vuelvo a vincular con el mismo contrato por el mismo periodo y así sucesivamente por 3 años. Tengo varios contratos a término fijo que son secuencias, pero de manera interrumpida porque hay lapsos de tiempo entre ellos, ¿ya? Y si esos tienen alguna consecuencia legal. ¿Listo? Teniendo en cuenta cómo es la modalidad de las prórrogas de los contratos de término fijo. Entonces, por allí hay circulares o sentencias de la Corte Suprema o conceptos del Ministerio del Trabajo que nos podrán ilustrar qué sucede en esos casos. Porque eso es típico. Por ejemplo, bueno, en el caso de nosotros los docentes, por ejemplo, nos vinculan semestre tras semestre, pero el periodo de vacaciones quedamos sin vinculación, salvo que ya llevamos unos tiempos en las universidades privadas, sobre todo que hay los temas de anualidad. Pero, digamos, se justifica en la medida de que son periodos académicos, ¿no? Pero, digamos, hay empresas que también suspenden, digamos, los trabajadores administrativos de una universidad. ¿Se justifica que hagan esos contratos semestrales, por ejemplo? ¿Ya? ¿O tiene alguna consecuencia legal? Eso sería, digamos, el trabajo que quiero que me hagan en grupos, digamos, para no complicarnos ahí el ejercicio, y sí les pediría o les solicitaría que lo hagan con la debida sustentación. Ojo, para que nos vayamos conociendo, yo soy un poquito cuadriculado con el tema de las citas, ¿no? ¿Usted qué normas manejan ustedes? ¿APA o ICONTEC? Supongo que APA. Ninguna. Entonces, lo vamos a hacer con APA sexta versión, por favor. Si van a copiar y pegar, tienen que citar, porque todo plagio, digamos, que incurran en un trabajo, yo sí no lo perdono. Yo ahí les pido el grande favor, no por amargarles la existencia, sino para que ustedes se vayan preparando para su ejercicio académico posterior. Créanme que lo más difícil es luego uno terminar de profesional, empezar a estudiar un escenario de posgrado o maestría y luego verse nulo, ¿ya? En circunstancias de temas de investigación. Amor. Profe, dijo ahí usted la secuencialidad de distintos contratos es que se inicie cada contrato y que investiguemos que si hay alguna sanción legal o algo, ¿verdad? Sí, ¿qué consecuencia legal? Tener varios contratos a término fijo, digamos, pero con periodos interrumpidos, digamos. Son secuenciales en la medida de que mantienen el tiempo, pero hay espacios entre ellos. ¿Tienen que ser a término fijo? Y no importa cada cuánto tiempo, cada mes, cada 3 meses. No importa. Lo importante es que haya espacios entre ellos, ¿eh? Sean interrumpidos, la secuencia sea interrumpida. ¿Listo? Cualquiera de ellos buscamos, sí. Bueno, gracias. Cualquiera de ellos buscamos. Entonces, bueno, lo de las normas... Lo de las normas lo vamos a... Verán, voy a preguntar acá con los profesores de investigación a ver cómo es que lo están manejando y depende de eso les establezco. Miren, hay tutoriales en YouTube cómo hacer que el Word automáticamente les coloque la norma APA. Entonces es mucho más fácil. A mí me gusta más ICONTEC porque el trabajo se ve más ordenado, pero vamos a hacerlo con APA. Entonces yo les voy a pasar, les voy a colocar en la plataforma las normas APA, una guía que hay de la Universidad Javeriana que es excelente y muy fácil de manejar.
¿Listo? Profe, igual cuénteme. los trabajos que hemos venido haciendo con otros profesores es con Icontec. Ahorita estuve revisando, Bueno, entonces, no sé. entonces, bueno, déjenme, por favor, confirmar esa información para los trabajos. Yo ahorita mismo la confirmo y depende de eso, pues les confirmo con el representante del curso. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces terminamos esta sesión ahí por hoy. Quisiera que me cuenten cómo va el tema pues con los otros docentes, si van bien, si han tenido alguna dificultad. Todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, les agradezco su participación activa en esta sesión. Eso sí, vayan pensando en todos los escenarios posibles y ejemplos que podamos resolver en esta clase. Les agradezco mucho por su participación. No olviden ahorita con su micrófono y cámara, pues despedirse para el correspondiente registro de asistencia y ya nos miramos el día martes, ¿vale? Les agradezco mucho por su participación. Micrófono, profe. Gracias, Vale, profe. profe, hasta luego. Colocamos Gracias, profe, hasta luego. Hasta Luego, profe, luego. gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Chao, profe, gracias. Hijo. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.